Dios le bendiga, pueblo de Dios. Bendiciones. Hoy me siento más que bendecido en este día. Hoy tenemos un invitado especial, el cual estará con nosotros. Hoy estoy en señal de agradecimiento. Hoy quiero agradecerle al señor Miguel Paulino, ¿cierto? Y a la pastora Lu Castro, que son las personas que Dios utilizó como medio para que hoy estemos aquí en este espacio. También quiero bendecir a la pastora Maribel Gutiérrez de Aquino, mi madre espiritual. Un abrazo fuerte y bendiciones para ella. Señores, tenemos un espacio bastante importante. Yo quiero que hoy usted lo disfrute. Recuerde que el domingo pasado lo que teníamos era una introducción del programa, pero hoy usted va a conocer qué es lo que es Pura Sal, televisión y podcast. Nada, le damos la bienvenida al ministro que tenemos aquí. Tenemos un pueblo allá que quiere que tú te presentes, varón. Bienvenido aquí. Gracias. Mi nombre es Vladimir Tejada. Me congrego en la Iglesia Asamblea de Dios Central, que dirige el pastor Freddy Lugo. Gracias, Julio, por la invitación. Más que agradecido y honrado de poder compartir contigo este tiempecito para poder hablar e impartir sobre lo que es la palabra del Señor. Amén, Señor. Yo te escuchar. Yo me siento más que honrado. Es el anfitrión que tenemos el día de hoy. La primera entrevista que tenemos en el programa es la que tendremos con él. Hoy tendremos un tema muy especial, amados televidentes, y es sobre la depresión. Es un tema que hay un poco de tabú dentro de la iglesia. Yo no sé ustedes lo que me están viendo en este momento, pero yo en todo este tiempo que tengo en la iglesia, es muy difícil tú escuchar un estudio acerca de la depresión. Casi yo no lo he escuchado. O sea, no me juzgues por esto, pero yo no lo he escuchado. Entonces creo que es un tema que nosotros debemos poner un chingo más de atención, ¿cierto? Porque vimos personas en la Biblia que de una a otra manera sí pasaron por momentos difíciles, porque nosotros no somos superhéroes, somos cristianos, pero también somos humanos. Así que, ministro, yo quiero que tú nos cuentes a nosotros, los televidentes que nos están viendo a través de las redes sociales y en la televisión dominicana, Canal 36, cómo tú llegas al Evangelio. Mira, verdaderamente que Dios está metido en este asunto, que te ha puesto en ti el sentir de traerme para debatir sobre este tema, ya que el Señor me sacó de la depresión. Aquí tú tienes sentado a tu lado una persona que cuando no conocía de Dios, atentó contra su vida en 3 ocasiones. Y en una de ellas casi lo logra. La depresión es real, Julio. La depresión es un tema sobre el cual la gente solamente lo menciona. Pero la depresión es más real de lo que la gente piensa. Es un momento donde tú te sientes como en una caja, donde no hay salida, donde no hay luz. Solamente es una oscuridad y una tristeza enorme que te va arropando poco a poco. Y lo más grande de este enemigo silencioso es que tú no lo aparentas. Amén. Tú sales a la calle y la gente te ve sonriente. Tú sales a la calle y la gente te ve como con mucho deseo de vivir. Pero nadie conoce lo que pasa en el momento que se cierra esa puerta. Amén. Que tú estás en la intimidad de tu habitación, que tú estás en esa soledad. Cómo el enemigo se va aprovechando de ti poco a poco para ir ganándote esa batalla. Cómo tú vas escuchando literalmente una voz que te dice: tú no sirves para nada, mira, tú estás solo, a nadie tú le importas, nadie te quiere. Y es una voz tan real que va tomando parte de ti, que combinado con la soledad y la tristeza que te invade en ese momento, tú no encuentras la salida. O sea, solamente Dios en su infinita misericordia te puede sacar de ese hoyo. Amén. Y yo soy un testimonio vivo de que Dios es real y que Él llega justo a tiempo. Porque justo en ese momento donde el cual ya yo me había rendido, donde el cual, Julio, yo me rendí, me tiré al piso y dije: Señor, ya no más. Ok, entonces quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo llega la depresión a tu vida? ¿Luego de tú conocer a Jesús o antes de tú conocer a Jesús? Mira, la depresión viene como por etapas. Vienen siendo como secuelas que vienen contigo desde momentos que tú has vivido durante todo lo que es tu crecimiento. Amén. Y este proceso pasa antes de yo conocer a Jesús. Amén. Y la depresión empezó en mí primero por una falta de identidad, una muy baja autoestima. Esa falta de identidad causaba en mí mucha inseguridad y acontecimientos que marcaron mi vida, que por ética no lo voy a mencionar. Amén. Que en un momento determinado te derrumban, te golpean tan fuerte, donde solamente la tristeza se vuelve tu fiel compañera.
Amén. Sí, yo quiero tocar algo, amado televidente, sobre la depresión. Porque yo creo que es un tema, estaba confundido, ahora que yo lo escucho a él, que me dice que es una voz. Porque hay algunas cosas que he escuchado, que he visto, ustedes han visto en la televisión también y en otras entrevistas. Creo que la depresión, aparte de tener voz, es un demonio que tiene manera de cómo apoderarse de la persona. Te digo por la razón de que yo veo personas que cuando acuden al suicidio, unos se ahorcan, otros se envenenan, o sea que tiene diferentes formas de hablarte, o otros se tiran de un puente. Al fin y al cabo es suicidio, pero que usa laxo diferente para lograr ese objetivo. Entonces, nosotros queremos saber, ¿verdad? Todos los que están ahí quieren conocer. Porque te pregunté que si fue dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Nos aclaraste que eso fue antes de venir a los pies de Cristo. O sea que Dios, el que te libró de eso, el que te sanó fue Jesús. Claro Cuando que tú sí. conoces a Jesús. Pero tenemos un público allá, y tú también lo sabes, que a pesar de que están en la iglesia, viven este problema. El problema es que no lo hablan, ni con su pastor, ni con su líder, supongamos. Entonces, yo quiero, hermano, la persona que me están escuchando, este es un caso serio. Es muy difícil y tenemos muchas personas los cuales están viviendo. Yo creo que es un tema, Vlad, que debería tratarse un poco más dentro de la iglesia. Porque incluso yo viví depresión, no hasta tal punto, porque la tuya fue un punto muy alto en el cual te intentaste suicidar 3 veces. Sí, Y Dios hizo una obra inmensa. Oye, no tenemos como agradecerle a Dios lo que está haciendo, pero tenemos personas que han perdido la batalla. Incluso aquí en Dajabón escuché un caso similar de un muchacho que se quitó la vida en estos días. No sé. no, y no solamente un caso, Julio. Al día siguiente hubo otra persona que también se suicidó, Se quitó la ingirió una bebida tóxica y también. ¿Y qué te puedo decir, Julio? Eso es un demonio. Eso es una voz que tú te estás escuchando. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí porque quiero que el público que nos está viendo Amén, amén. me preste atención. Mira, lo primero es que tú tienes que entender que tú no eres cualquier cosa. Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos hijos del rey, por lo cual somos príncipes, coherederos del reino. Tú tienes que entender que tu felicidad, que tu deseo de vivir, no puede depender ni de una persona ni de algo material. Tu felicidad solamente tiene que depender de la presencia del Señor. Amén. Entonces, en mi caso, la depresión empezó a atacarme más fuerte, Julio, porque yo sentía que mi vida sin la persona que en ese momento estaba conmigo, no estaba conmigo, ya no valía. Santo. Entonces, cuando Cristo llega a mí, Él me hace entender que yo no dependo de nadie para tener el deseo de vivir. Que la vida me la dio Dios y que el único que tiene derecho a quitármela es Dios. Amén. Sí, gracias por esa palabra que nos ha dado. Sí tenemos muchas personas los cuales están pasando por este momento difícil y de verdad escuchen la voz porque es un testimonio vivo. Él pasó por ese problema y por Dios lo sanó. O sea que sí hay claridad después de esto. Después de esta oscuridad tan grande hay una claridad que se llama Cristo. Pero la depresión es un tema porque ahorita hay personas que van a decir, no, porque hay personas que no mientan esto, porque es un demonio. Y es como dijiste al principio, lo meten en una cajita, ya, es depresión, es un demonio y listo. E incluso hay personas que le oran por liberación, y ya, que le echaron el demonio fuera, pero esta persona sigue igual, ministro, porque es algo que se tiene que trabajar constante. Es un trabajo de años. Oye, la depresión es un trabajo de años. Porque la depresión no importa tu rango en el evangelio, no importa que tú seas profeta. Bueno, tenemos el ejemplo de Elías. Para mí, Elías, quizás personas no lo entiendan o no lo interpretan así, pero hubo un momento que él entendió que él estaba solo, que él ya no podía más. Se escondió en una cueva prácticamente quería que el Señor se lo llevara, ministro. Porque hubo un momento en él fuerte que él dijo, no, pero nada más quedo yo. Nada más yo, profeta, y estamos hablando de un hombre grande en la Biblia. Y este personaje tuvo miedo, tuvo depresión, tuvo una tristeza profunda. Pero esto, como te digo, no hemos llevado este proyecto, este concepto a la persona, así como él lo vivió.
Y fue tan fuerte que cuando él le dice a Dios que se lo llevara, Dios le dice, no, espérate, quedan 400 todavía profetas que no se han arrodillado ante Baales. Quedan más como tú. ¿Me entiendes? O sea, tú no estás solo, Elías. Entonces yo creo que a estas personas que nos están viendo, que están pasando por esta situación, tú no estás solo. No estás solo. Hay un tiempo en Dios para ti. Ahora, yo creo que tú me digas, que tú me expliques, ¿cómo entonces es la primera vez en este entonces que Satanás te impulsa a lo que el suicidio? Mira, ¿Qué pasa en esta primera vez? en esta primera vez que yo intenté contra mi vida, no se trataba ni siquiera de una tercera persona, sino de una soledad que verdaderamente me ahogaba. Santo. Una soledad que yo sentía que por más que yo intentara salir, volvía al mismo camino, volvía al mismo punto de inicio. Y el primer punto que tú tienes que tener presente, persona que me estás escuchando, cuando tú te sientes triste, cuando tú te sientes que solamente quieres estar apartado, es que tienes que hablar. Muchos de los errores que yo cometí, Julio, era porque yo no hablaba. Amén. Yo me tragaba todo eso. Amén. Yo en la mañana me iba a mi trabajo, todo bien, feliz, alegre. Incluso la gente me decía, tú eres un joven lleno de alegría. Santo. Pero cuando yo chocaba con esa realidad, Julio, cuando yo chocaba de nuevo con esa soledad que me inundaba, combinado con esa tristeza, y todo eso venía por una falta de identidad que desde niño yo venía arrastrando. Amén. Yo nunca conocí a mi padre. Y esa falta, aunque uno sienta que no importa, que no duele, verdaderamente sí hace falta. Verdaderamente sí es algo que te va trabajando. Porque yo escuchaba cuando los demás compañeros míos hablaban de su padre desde que yo venía en el colegio y que yo no encontraba qué decir del mío, y eso me venía trabajando. Amén. Eso me venía lastimando. Amén. Pero en esta primera ocasión que yo intento contra mi vida es porque sentía que todo me salía mal, me sentía sumamente solo, y no era porque tenía deficiencias económicas, no era porque quizás no tenía una persona del sexo opuesto para yo poder compartir. No se trataba de eso, Julio. Pero había una soledad que cada vez que yo llegaba a mi casa, esa soledad me arropaba de nuevo. Esa soledad de que yo tenía que verme tantas veces en un espejo para yo poder sentirme bien. De yo tener que hacer tantas cosas para ser una manera de cómo yo llamar la atención, ya sea con muchos aretes, ya sea con todos los tatuajes que me hice en mi cuerpo, que nada de eso fue por moda, sino era una manera de cómo yo llenar el vacío de esa falta de identidad que yo tenía. Pero la primera etapa de la depresión, la primera vez que yo intenté contra mi vida, era porque había una soledad que me estaba ahogando, una soledad que yo no le encontraba el significado. Simplemente me sentía solo. Simplemente era una tristeza que yo lloraba y yo decía, pero ¿por qué yo me siento así? Amén. ¿Por qué yo estoy así? Y llegó un momento en el cual yo solamente me sentía bien en ese lugar, en ese estado de ánimo. Porque había una autocompasión que yo tenía de mí mismo, que era como algo que me estaba alimentando la tristeza y era algo que me estaba empujando más hacia ese hoyo, hacia esa oscuridad. Amén. Siento a Dios. Hubo algo que dijiste que me llamó la atención, y es que tú estabas feliz para los demás. Esto pasa, querido público, y es que porque yo llegué a vivir etapas, no entré tan profundo, donde todo, uno se siente feliz, uno anda riéndose con todo el mundo, pero entonces, en realidad, cuando nos encontramos con la realidad, como dijiste, entonces pasa otra cosa totalmente diferente, nos transformamos. Entonces, y te digo con esto, hay una frase que a mí siempre me ha llamado la atención, y es que nosotros debemos de respetar a la demás persona porque no sabemos la lucha interna que está viviendo. Y yo estoy de acuerdo que cada quien, ministro, está luchando con una lucha interna profunda. Verdaderamente. Después que yo entendí esto, yo comencé a entender mis pastores, mis líderes, comencé a entenderlo, porque a veces en la iglesia mostramos una cara de felicidad que no existe, que es totalmente una fantasía.
Solamente lo hacemos porque tenemos que comportarnos así, porque así es que se comportan los cristianos. Entonces ahí es que en realidad viene Satanás y se apodera de nosotros y nos desplomamos, ministro. Nos vamos al piso y después no hay cómo salir de esto porque el pastor te está viendo feliz. No hay forma, tú no te le acercas a tu pastor y le dices, pastor, me siento mal. Hay algo profundo, estoy lidiando con algo, porque todos estamos luchando. Yo soy de lo que creo que tú rompes con la depresión, pero hay otro rango de demonio que llega a tu vida que tú tienes que luchar con eso. O sea, lo que te quiero decir es que la felicidad plena en el evangelio, siempre va a haber una guerra constante. Porque estamos luchando con la tiniebla, pero tú venciste la depresión. Eso es un adelanto. No es así. Eso es una bendición, poder lograr romper la depresión. Pero tenemos personas que han rompido otras etapas, pero no saben cómo salir de la depresión. Entonces, a eso fue que llegó Pura Sal, donde hay muchas cosas que están en silencio, gente que está viviendo en silencio, y Pura Sal le está brindando jóvenes como Vladimir, ¿verdad?, que han pasado por situaciones similares. Entonces él le está llevando un mensaje a la sociedad, Dajabón que no escucha, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, también internacional, un mensaje que sí se puede salir de la depresión, que hay un Cristo ahí, que hay un camino brillante que nos espera. Entonces, yo creo que tú nos digas a nosotros, ¿cómo es la segunda vez que tú caes en este? Porque entonces, si hubo una primera vez, significa que tú lograste como conseguir un poco de felicidad, sí, sea que te casaste o algo que lograste, ¿verdad? Porque yo entiendo que la depresión a veces, quiero tocar esto, es ausencia de algo, pero tú me dices que hay momentos, y sí lo he vivido, yo lo confirmo, que es cuando tú te sientes mal, pero tú no sabes por qué. Sí, porque tú dices, tengo todo, mi madre, mi padre, tengo todo, pero entonces me siento mal, me estoy destruyendo, tengo deseo de llorar. Entonces tenemos muchas personas que están viviendo esto, porque yo lo viví. Es como que Satanás siempre ataca por ese lado a la juventud. Eso es así. Mire, yo quiero que ustedes que nos están viendo allá en sus hogares, a través de las redes sociales, anoten esta palabra que les voy a decir para que ustedes la mediten. Y quiero que se le grabe y que no se lo olvide nunca. El enemigo siempre te va a enviar una tentación acorde a tu necesidad. La depresión, Julio, es un demonio inteligente. Amén. Que te va a atacar en el área que más débil y necesitado tú te sientes en ese momento. Amén. En esta segunda etapa de mi vida fue una combinación de todo. Yo pierdo a mi abuela, que después de Dios era la persona más importante en mi vida. Santo Dios. Y eso fue algo que verdaderamente marcó un antes y un después en mi manera de pensar, en mi manera de ver las cosas. En ese mismo momento termino con mi pareja y me despiden del trabajo. Wow. O sea, como la primera vez no pude vencerte, ahora te voy a dar con todo para salir de ti. Amén. Wow. Santo Dios. Y te estoy diciendo, Julio, que todas estas cosas me habían pasado, pero todavía yo no había llegado a los pies de Cristo. Santo Dios. Todavía yo no había tenido ese como encuentro con Jesús. Pero hay algo. Tú que estás en tu casa, tú naciste con un propósito. Amén, lo creo. Y cuando Dios tiene un propósito contigo, por encima de todo el propósito se va a cumplir. Amén. Pero hay algo que te pertenece a ti. Tú tienes que tener la decisión de salir de ahí. Tú tienes que tener la decisión de poder fortalecerte en el Señor. Porque nosotros, aunque no conocemos de Jesús en ese momento, sabemos que Él existe porque Amén. lo hemos escuchado. Amén, así es. Julio, y en ese momento, yo recuerdo que llego de mi trabajo, 3 de la tarde, mira, lo acuerdo como ahora mismo. Y me encierro en una habitación. Y le digo, Señor, mira, ya yo no quiero vivir, no aguanto tanto dolor. Padre de la gloria, te estoy hablando en un lenguaje de algo que yo no conozco, pero Amén. que sí he escuchado. Poderoso. Amén. Y le dije a sí mismo, si verdaderamente tú existes, o sea, yo quiero que tú vengas y me abraces en este momento. Mira, y es literal. Quizá tú no me puedas creer. Quizá los que están allá no me puedan creer. En ese momento, en esa oscuridad, mi habitación se iluminó de una luz tan fuerte que yo no podía abrir los ojos. Santo Dios. Literal que yo no podía abrir los ojos. Amén. Y yo me quedé dormido en ese momento.
Y yo me desperté al otro día como a las 5 de la mañana. Wow. Y yo decía, wow, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y ahí empecé a experimentar que verdaderamente Dios es real. Amén. Ese Dios que a mí me hablaban en el colegio cuando yo estudié, que me hablaba mi madre, que me hablaba mi abuela, ese Dios, ese día yo lo pude ver. Amén. Ese día yo pude sentir que ese Dios era real. Amén. La verdad, eso es impactante lo que viviste. Y quizás muchas personas, como dijiste, no lo creen. Pero para el pueblo de Dios, la persona que conoce a Jesús sabe que es real lo que está diciendo. Porque a pesar de todo lo que la gente diga, le estamos sirviendo a un Dios vivo. Y a un Dios más real que tú y más real que yo. Entonces, algo que me llamó la atención es que dijiste que cada persona tiene un propósito. Tú tenías ese problema con la depresión, pero había un propósito. Y el propósito te mantuvo vivo. Y otra cosa, Julio, que aunque yo me sentía mal, que aunque hubiera un momento en el cual ya yo no quería seguir viviendo, había una voz dentro de mí que todavía estaba luchando. Hay muchas personas que aunque se sienten mal, que aunque se sienten sumergidos en esa depresión, hay una voz dentro de ellos que todavía está peleando. Amén, gloria a Jesús. Hay personas que en el medio de esa profundidad, en medio de ese hoyo, todavía están peleando. Amén. Porque saben que hay esperanza y que hay luz al final del túnel. Amén. Y es que Satanás lo tiene envuelto en una atadura. Pero hay un propósito que mantiene vivo a esa persona. O sea, hay personas con depresión, ministro, que salieron de accidente. Y el accidente fue para muerte. Las veces que se han intentado suicidar, porque hay personas que se han intentado suicidar, que lo hicieron, pero no le funcionó al diablo. No. Aleluya. Entonces, aleluya. No, Dios lo que Dios hace, Señor, eso es excelente. No tenemos que agradecerle a Dios lo que Dios está haciendo. Ministro, entonces, la tercera etapa de la depresión. Todavía no habías conocido a Jesús. Aún No. experimentaste eso. No, todavía no. Pero si la segunda te impactó, la tercera todavía es más fuerte. Wow, santo. Regocíjense. En su esta casa. etapa de mi vida, donde ya yo he perdido a mi abuela, que era alguien que emocionalmente era un fuerte apoyo para mí, me había quedado sin trabajo, conseguí trabajo, seguí mi vida, inicio una nueva relación, la relación no funciona y pasan acontecimientos en mi vida que verdaderamente me derrumbaron. Pasan acontecimientos en mi vida que verdaderamente me empujaron hacia ese precipicio. Santo Dios. Todavía no conocía del Señor. Aleluya. Todavía no conocía del Señor. Pero Dios estaba guardando. Y llega una noche. Recuerdo que esa noche en mi casa cortan la luz. Y la habitación está totalmente oscura. La casa está totalmente oscura. Y yo en esa oscuridad, yo llego de trabajar, me doy un baño y me entro en la habitación. Y rompo a llorar incansablemente y hacer una serie de preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en esta ocasión, que es cuando casi lo logro, solamente hay una voz en mi cabeza que me dice, bébete las pastillas. Santo Dios. Bébete las pastillas. Bébete las pastillas. Llega esa noche, donde cual yo tengo esas pastillas disueltas en un vaso de agua, llorando incansablemente. Escucha esto, porque si la segunda te sorprendió, escucha esta. Santo. Viene poder. Y me tiro frente a la cama. Y le digo, Dios, si verdaderamente yo soy tu hijo, si verdaderamente yo no estoy solo, házmelo saber. Agárrate, Julio. Cierro mis ojos y en mi celular, solo, Aleluya. se abre YouTube y se pone esta adoración. Amor, que me rescató, Wow. Que me me limpió, que que me da vida eterna, su sangre abrió un camino, nunca se secará, tengo libertad. Mira, y Santo. cuando se puso esa canción, Aleluya. verdaderamente que yo sentí una paz dentro de mi corazón. Gracias, papá. Yo sentí una paz de eso de mi corazón.
Y ya en ese momento el Señor tenía una nueva vida, una nueva oportunidad para mí. Santo Dios. Pero hay algo, Julio, hay algo. Aunque en ocasiones me rendí, aunque en ocasiones pensé que ya no podía más, nunca me cansé de luchar. Amén. Si tú estás atravesando por esto que yo he atravesado, no te canses de luchar. Habla. Busca a la persona que más confianza tú le tengas y habla. Amén. Pero lo más importante, habla con el Señor. Habla con Dios, porque Él escucha. Habla con Dios, porque Él tiene la salida a lo que tú estás viviendo. No importa si es de salud, si es económico, no importa cuál sea el área, Él tiene la salida. Amén. Y desde ese momento empecé y ya Dios había armado totalmente un escenario para yo venir a sus pies. Amén. Entonces hay muchas personas que venimos por dolor, pero recuerdo cuando el apóstol Pablo dijo, benditas sean las tribulaciones por las cuales yo estoy pasando, Amén. porque a través de ellas yo puedo servir de consolación para otros que estén pasando lo mismo. Amén. Y hoy en día yo le doy gracias a Dios por todo lo que yo pasé, Amén. porque a través de todo lo que yo pasé, yo puedo llevar una palabra de aliento a los que hoy en día puedan estar pasando por lo mismo. Amén. Y que yo siento que tú eres un instrumento del Señor lleno, porque es como tú dices, gracias al Señor por las tribulaciones, Dios sabe lo que hace, porque tú tienes de qué hablarle a la persona. Porque no es lo mismo que yo hable de la depresión sin vivirla, tú la viviste. No es lo mismo que yo hable de la sanidad sin que Dios me haya sanado. Entonces, este es un mensaje que de verdad yo me siento bendecido de tenerte aquí el día de hoy. Y te voy a decir algo, Julio, y a la audiencia, es la primera vez que hablo tan detalladamente de esta etapa de mi vida. Somos O sea, los anfitriones, señores. te he dicho cosas que ni siquiera mi pareja sabe, que te he dicho cosas que ni siquiera mi madre sabe, Amén. porque siempre le dije a Dios que el día que yo vaya a hablar de esas cosas, que sean por dirección de Él. Por dirección de Él. Y Él me ha puesto en mi corazón poder entrar en detalles sobre estas cosas, Amén. poder entrar en detalles sobre estos acontecimientos que tuvo que pasar. Pero gracias le doy al Señor, gracias le doy a Dios por cada una de ellas. Gracias le doy al Señor por las veces que lloré, gracias le doy al Señor por las veces que pensé que estaba solo. Porque gracias a todas esas ocasiones yo pude darme cuenta de que Dios es real. Amén. Dios es más real que usted y más real que yo. Vladi va a hacer una oración, pues yo no voy a ir sin orar. Hágase una oración, varón, porque tenemos muchas personas que de verdad, aunque no quieran hablar, han pasado por estas situaciones o están pasando, aún dentro de la iglesia. Amén. Padre, gracias, Señor, Aleluya. por este momento. Gracias, Jesús. Que todo lo que aquí se haya hablado, Padre, sea para tu honra y para tu gloria. Gracias, Jesús. En estos momentos, Señor, yo vengo orando, intercediendo, Padre de la gloria, por esas personas que están atravesando situaciones, por esas personas que piensan que están solas, por esas personas que creen que tú te has olvidado de ellos. Espíritu Santo, que tú en este momento lo estés tocando de una manera especial, que tú en este momento, Señor, lo estés abrazando. Que tú en este momento, Señor, estés hablando a su vida como tú entiendas. Dale un mensaje, Padre, ponle una alerta, que ellos puedan entender que al final del túnel hay una luz, que tú eres la luz, que tú lo puedes sacar de esa situación en la que ellos se encuentran, que tú lo puedes sacar de ese valle de muerte, que tú lo puedes sacar de ese abismo. Santo Dios. Espíritu Santo de Dios, Gracias, Padre. tócalo, Señor. En nombre de Abrázalo, Señor. Al Aleluya. entender de su amor, al entender, Padre de la gloria, que tú lo amas, que ellos no son cualquier cosa. Que aunque muchos le han intentado decir que ellos son una porquería, Señor, tú le hagas entender que fueron creados a imagen y semejanza tuya, que son sacerdotes, Señor, coheredores del reino, Padre. Aleluya. Espíritu Santo de Dios, yo lo pongo en tus manos, Señor. Yo ato y reprendo por la autoridad de la palabra todo espíritu de presión que esté azotando su vida en estos momentos, Señor, y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Amén. Gloria Padre a de la Dios. gloria, visítalo, Señor, háblales. Susúrrale al oído de tu amor. Susúrrale al oído, Padre de la gloria, de que tú tienes una nueva vida para ellos, Señor. Gloria a Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo me siento bendecido, mi gente amada, mi gente querida. Gracias por mantener la sintonía. Recuerden que estamos todos los domingos aquí a las 7 de la noche por el canal 36. Ustedes están frente a un profeta, un hombre de Dios.
Aleluya. La gloria de Dios, la gloria de Dios. Evangelista aquí, amén, que Dios ha hecho milagros en su vida. Amén. Recuerden que esto es Pura Sal, televisión y podcast. Hasta la próxima. Bendiciones. Es genuina, no es superficial. Yo sé lo que la hace especial. No está jugando a ser cristiana, ella es pura sal. Pasar con las manos en el aire, pasar con las manos en el aire. Es genuina, no es superficial. Pasar con las manos en el aire.